Apreciados estudiantes, cordial saludo. Es un placer aquí darles las instrucciones y la guía para entrega 2. Aquí vamos a explicar cada uno de los puntos y la forma de resolverlos. El primer punto hace referencia a la selección de 30 tendencias fruto del análisis interno y externo en la hoja tendencias del software Prospectiva entregado por su docente, yo les voy a cargar la matriz. Ubique 30 variables, se recomienda 15 de ellas externas, macroentorno y microentorno, y 15 que sean de tipo interno. Resultado del árbol de competencias planteado en entrega 1. Bueno, yo aquí mi propuesta es que ustedes tomen 10, 10 y 10. 10 de Pestel. Ustedes saben que en entrega 1 desarrollamos Pestel, Porter y desarrollamos el árbol de competencias. Entonces la idea es que tomen 10 variables, las más relevantes de Pestel y de las que tengan más información, 10 variables de Porter, de las que tengan más información, y 10 variables relacionadas con lo que ustedes hayan encontrado en el árbol de competencias, ¿cierto? Entonces, esa es la recomendación. Ustedes deben seleccionar, o sea, tener claro de cada aspecto, pues las variables. Mire, esto es una de las entregas de uno de los grupos de entrega 1. Entonces, ustedes toman aquí 10 variables de Pestel, 10 variables de Porter y lo que han descrito en su árbol de competencias, pues las 10 variables que resulten de qué, pues de esta información que ustedes han consultado y algo muy importante, de las cuales tengan pues información, ¿sí? Listo, entonces después de ustedes describir esas variables, mi recomendación es que hagan la lista aquí en el Word, ¿sí? Es decir, van a tomar el modelo, esta es la matriz que esta es la matriz que les voy a entregar. Esta es lo que ustedes tienen que acá, esta es la hoja de tendencias, pero antes de diligenciar la información aquí en la hoja de tendencias, yo les pido el favor de que ustedes hagan la descripción y hagan el análisis de las variables, describan las variables primero aquí en el Word. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después de que ustedes describen esas variables, ¿cierto? Seleccionaron, ya saben, 10 de Porter, 10 de Pestel y 10 internas. Ustedes de esas 30 variables van a seleccionar 10, van a tomar con un colorcito. Quiero aclararles algo, que para efectos del ejercicio ustedes van a encontrar duplicada la información, ¿no? Aquí ustedes ven poder de negociación, porque para efectos del ejercicio lo que hice fue copiar y pegar, ¿sí? Pero como ustedes sí lo van a hacer de acuerdo a lo que ustedes describieron en sus variables, entonces de esas 30 van a tomar, mi sugerencia es que tomen 3 de las 30, van describen primero las 30, ¿no? Aquí en el Word, tal cual, con lo que nos pide el cuadro de Excel, tal cual. Después de haber escrito las 30, seleccionan las 10 más relevantes. Entonces, aquí que les recomiendo que de esas 10, ¿cierto? Que de esas 10 ustedes seleccionen. Recuerden, 3 de Pestel, 3 de Porter y 4 de internas. Ustedes las seleccionan con un color. Esas son las 10 primeras. ¿Por qué? Porque son las más relevantes. Después de haberlo seleccionado con un color, ¿cierto? Ustedes le dan un orden a esas variables. ¿Sí? Entonces, miren, ustedes lo seleccionan con un color, que aquí está la clasificación, y aquí en este cuadro me lo organizan. Entonces, de las 10 ustedes me dicen la número 1 es esta, la número 2, la número 3, o sea, las clasifican, las 10 primeras. ¿Listo? Aquí lo describen, las 10 primeras, tal cual. Estas 10 primeras, aquí esto es un resumen de las 10, pero entonces como esas 10 ustedes las resaltaron en color, esa descripción y toda la información la pasan a la hoja de tendencias, o sea, arrancan con esas 10 primeras. Esas 10 que ustedes hayan seleccionado de primeras, las copian y las pegan acá en el Excel. Las que hayan sombreado, sí, las que hayan sombreado. Que voy a poner el ejemplo como si lo hubiéramos sombreado, o sea, las que ustedes sombrearon las pegan ahí en el Excel, las 10 primeras, y luego las demás,
Ya obviamente, ¿de acuerdo en qué va el orden? Pues de acuerdo a la clasificación que ustedes le hayan dado en el ranking, ¿sí? Recuerden que las 10 primeras, pues la que tienen mayor relevancia en cuanto a magnitud, en cuanto a ranking, ¿sí? Y el resto ustedes ya copian las demás. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pide que ustedes hagan ese proceso? Porque las 10 primeras se van a visualizar acá, en la hoja de ranking. Esta hoja es de consulta. Ustedes aquí no tienen que diligenciar nada. Por eso ustedes previamente seleccionaron las de las 30 a las 10 más importantes, ¿cierto? Porque esas son las que van a quedar aquí en el ranking y van a ser las seleccionadas para hacer el siguiente paso, que es el cálculo de los impactos cruzados. ¿De qué se trata el tema? Bueno, ustedes aquí en el Word, aquí me regreso al Word, ustedes aquí, listo, seleccionaron las 10, copiaron las 10, hicieron el resumen acá de las 10, pasaron al Excel las variables y luego de eso, usted, ay Jesús, ¿ahora qué me pasó? Ustedes acá deben, después de eso, realizar la clasificación en la matriz de impactos cruzados. Para hacerlo, recuerdo tener presente el grado de influencia de una variable con respecto a la otra, de la misma forma que el grado de dependencia. Entonces, ¿de qué se trata eso? Resulta que ustedes aquí tienen las variables, entonces la variable 1, la variable 10. La variable 1 se llama, en este ejemplo, que esto es un ejemplo, disponibilidad de productos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? La idea es comparar esta 1 la van a comparar con la 2, con la 3, con la 4, con la 5, con la 9, con la 10, con todas las demás. La 2 la van a comparar con la 1, con la 3, con la 4. Es decir, ¿qué influencia tiene la disponibilidad de productos e insumos, cierto? Frente a la baja de ventas. ¿Qué influencia? ¿Eso dónde lo colocan ustedes? Acá. Ustedes se dan cuenta, miren, estas 10 variables que están aquí en el resumen, ¿cierto? Son las 10 variables que están acá. Entonces, listo, negociación con proveedores. Vamos a suponer que esa es la primera. ¿Qué influencia? Que esa es la variable 1. ¿Qué impacto tiene con respecto a la baja de ventas? Ah, no. Resulta que ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. Miren, disponibilidad de productos e insumos con baja de ventas. Entonces digamos que ustedes, bueno, en este ejemplo se puso 0, pero no, en este caso pues sí tiene que ver mucho la disponibilidad, ¿cierto? Porque si no hay producto en inventario, si no tengo producto para vender, pues eso sí me va a afectar las ventas. Entonces, digamos que aquí digamos que le vamos a dar una calificación de 3. Así está, perdón muchachos, es de aquí para allá, la variable 1, entonces con la variable 2, con la variable 3, con la variable 4, fíjense que aquí sí le había puesto 3. Esta 1 la voy a comparar con todas estas, la 2 con todas estas, la 3 con todas estas, y yo le doy la calificación, el grupo le da la calificación, dependiendo de que la magnitud, ¿cierto? Ejemplo, ¿qué impacto tiene o qué influencia tiene la baja de ventas sobre el personal no calificado? Ah, no, sí, resulta que eso sí puede tener una relevancia, pero puede que esa relevancia no es tan alta. Entonces recuerden ir en orden, ¿no? Que se supone que la baja de ventas es la 2, ¿cierto? Y el tema de personal no calificado es la variable 3. Entonces, ok, aquí le di calificación de 2. Y así lo sigo haciendo con o sea, comparo la baja de ventas, que es esta variable, con las demás variables descritas. Y les doy una ponderación. ¿Listo? El sistema me va a medir, me va a sumar la dependencia de las variables, ¿cierto? Y me va a sumar su influencia. Eso se hace de manera automática. La selección de las variables, la calificación sí la dan ustedes, miren. Esa calificación sí la dan ustedes, dependiendo del análisis que ustedes hagan variable con variable. Cuando ustedes terminan de hacer el ejercicio, aquí el sistema, en esta matriz del MAT, nos muestra cuáles son las variables que están en la zona de poder y cuáles son las variables que se encuentran en zona de conflicto. ¿Y eso de qué depende? Pues de la influencia, ¿no? Entonces digamos que ahí pues tiene que ver mucho con la influencia y tiene que ver mucho con la media.
¿Qué pasa, por ejemplo, con estas tres variables? Están en la zona de poder, que es en la parte superior izquierda. Es decir, las ventas, el mercado y la disponibilidad de proveedores tienen una alta influencia, más tienen poca dependencia. ¿Sí? La influencia es alta y la dependencia es poca. Entonces esa es la razón por la cual estas variables están en la zona de poder. Desde luego hay que hacer un análisis de las causas. ¿Y ustedes de dónde van a hacer ese análisis? Pues de lo que hayan descrito en Pestel Importer. Ustedes aquí en Pestel Importer a nivel interno, ustedes hacen una descripción, ¿cierto? Entonces de acuerdo a esa descripción, ustedes aquí ya pueden analizar el por qué esas variables están ubicadas donde están, qué es lo que está pasando. Entonces, ¿dónde argumentan lo que ustedes, los resultados de esta matriz? ¿Cierto? Eso lo argumentan acá, en el Word. Miren, ¿cuáles son las variables de zona de poder? Entonces, describa las variables que aparecen en el cuadrante. Y conclusiones, describa su análisis y conclusión de acuerdo a los resultados. Entonces, de acuerdo a lo que está en el cuadrante, ¿cierto? La ubicación y de acuerdo a lo que ya está usted escrito aquí en esta matriz. Entonces, todo eso le da elementos para que usted llegue a una conclusión, qué es lo que está pasando, por qué la baja de ventas está teniendo influencia, o cuáles son las variables que están influyendo para la baja de ventas en la empresa. ¿Sí? Eso es algo muy importante. ¿Qué dice acá? Realice la calificación de la matriz de impactos cruzados. Para hacerlo, recuerde tener presente el grado de influencia de una variable con respecto a la otra y de la misma forma el grado de dependencia. De acuerdo con el resultado, usted podrá encontrar en la hoja MAT las principales variables con las que la empresa va a empezar a trabajar la resolución del problema. ¿Qué pasa? ¿Y por qué va a empezar a trabajar la empresa la resolución del problema? Porque digamos que hay unas variables de poder, ¿cierto? Que influyen en la empresa. Y hay unas variables de zona de conflicto. Entonces, ¿cómo utilizo yo o qué es lo conveniente que la empresa, de qué forma la empresa puede tomar esas variables de poder, ¿cierto? Como una oportunidad para la mejora, haciendo que las variables de la zona de conflicto pues suban de nivel, ¿no? ¿De qué forma? Entonces, aquí es donde ustedes vienen y hacen su análisis, ¿verdad? Y registran pues ese cruce de información, el análisis tanto a nivel interno como externo, porque fíjense que lo que pasa al interior de la empresa tiene, o sea, está también, o lo que pasa externamente, perdón, influye en la empresa. Entonces, ese es el análisis que ustedes deben hacer. Esto que estamos haciendo acá, estas variables, estos análisis, son herramientas que nos van a permitir ¿qué? Pues analizar el por qué, encontrar las causas, pero vamos que por ahora no vamos a hablar de causas, sino vamos a hacer el análisis de lo que está pasando acá. O sea, la entrega 2 va hasta acá, hasta esta hoja. Ya en entrega 3 desarrollaremos las demás, pero hasta acá va el tema. Lo que les digo aquí en la plantilla, entonces hacen un análisis pues conciso, detallado de lo que ustedes encuentran allí, de la posición del cuadrante y de lo que soporta esa ubicación. Recuerden que deben realizar, bueno, estas son las conclusiones de los resultados de esa matriz, ¿no? De la matriz MAT. Y recuerden que al final deben hacer conclusiones ya del desarrollo de la entrega, tanto entrega 1 como entrega 2, ¿cierto? 3 conclusiones bien argumentadas. Ustedes me dirán, profe, pero ya tenemos 3 de la 1, claro. Deben tener 3 de la 1 con las correcciones más 3 de la entrega 2, ¿listo? O sea que en total son 6. Recuerden la bibliografía, que esto va de acuerdo a las referencias que ustedes registren durante el trabajo. Básicamente es eso, muchachos. Espero el video les sirva. Un abracito.